Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos enigmas y buscamos la verdad detrás de los eventos que capturan nuestra imaginación. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado flotando en el aire durante años, una historia que ha generado rumores, especulaciones y un montón de preguntas sin respuesta: el misterio de Cany Demet. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de lo que parece ser un silencio prolongado, un vacío en sus historias públicas que ha alimentado todo tipo de teorías? Prepárense porque vamos a intentar arrojar luz sobre este fascinante caso, y si les gusta lo que ven, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Han pasado años, ¿verdad? Años en los que el nombre de Cany Demet ha aparecido y desaparecido de los titulares, pero siempre con esa aura de algo no dicho, algo incompleto. Muchas veces, cuando seguimos la trayectoria de figuras públicas, esperamos una narrativa lineal, una evolución clara. Pero con Cany Demet, las cosas no fueron tan sencillas. Surgieron con fuerza, cautivaron a un público enorme con su talento, con esa chispa que se sentía casi palpable en cada proyecto. Parecía que el mundo entero estaba a sus pies, que sus carreras iban a despegar de una manera imparable. Y de repente, o al menos así nos lo pareció, el brillo se atenuó, las apariciones se volvieron más esporádicas, y las preguntas empezaron a acumularse. ¿Fue un retiro voluntario? ¿Hubo algún evento detrás de escena que los impulsó a dar un paso atrás? Las especulaciones son muchas y algunas, debemos decirlo, son bastante extremas. Recordemos un poco los inicios. Cuando ambos emergieron en la escena, lo hicieron con un ímpetu tremendo. Su carisma era innegable, su química en pantalla, algo que los fanáticos adoraban y que los productores supieron explotar al máximo. Cada proyecto en el que participaban se convertía en un éxito, y su nombre se asociaba directamente con la buena acogida del público. Veíamos sus rostros en todas partes, se hablaban de proyectos futuros, de colaboraciones, de una trayectoria que prometía ser legendaria. Y eso es lo que hace que el posterior desenlace, o la falta de él, sea tan intrigante. No fue un declive gradual, sino más bien una especie de desaparición paulatina del foco principal. Y en el mundo del espectáculo, donde la visibilidad lo es casi todo, esto levanta muchas cejas. Las teorías, como les decía, son un terreno fértil. Algunos decían que se habían cansado de la fama, que buscaban una vida más tranquila, alejada de los flashes y las presiones de la industria. Es una hipótesis válida, después de todo, no todos manejan el mismo nivel de exposición de la misma manera. Otros, más aventureros en sus pensamientos, hablaban de conflictos internos, de desacuerdos que los llevaron a tomar caminos separados, no solo profesionalmente sino también, quizás, en lo personal. Y luego están las teorías más oscuras, las que sugieren que hubo presiones externas, fuerzas mayores que influyeron en su decisión de alejarse. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante, porque en la ausencia de información oficial, la mente humana tiende a llenar los vacocos con lo que considera más plausible o, a veces, más dramático. Sin embargo, hay que ser cautelosos. En la era de la información, y a veces de la desinformación, es muy fácil caer en la trampa de las noticias falsas o las interpretaciones exageradas. Cuando se trata de figuras públicas, sus vidas a menudo se convierten en un espectáculo, y los detalles íntimos se vuelven materia de dominio público, o al menos, eso es lo que muchos esperan. Pero ¿qué pasa cuando esos detalles no se revelan? ¿Qué pasa cuando hay un muro de silencio? Ahí es donde nacen los misterios. Y el de Cany Demet es uno de esos misterios que ha perdurado, alimentándose de la nostalgia de sus fans y de la curiosidad por saber qué hay más allá de lo que se nos muestra. Analicemos un poco el contexto. En la industria del entretenimiento, la longevidad de una carrera a menudo depende de la capacidad de reinventarse, de adaptarse a los cambios, de mantener una conexión con el público. Si Cany Demet decidieron retirarse o reducir su actividad, ¿cuáles habrían sido las razones? Una posibilidad es que hayan encontrado otros intereses, otras pasiones que quisieran explorar. La vida es larga y las trayectorias profesionales no siempre son lineales. Quizás, después de alcanzar un cierto nivel de éxito, sintieron la necesidad de buscar nuevos horizontes, de dedicarse a proyectos más personales, o simplemente a una vida más privada. Esta búsqueda de autenticidad y de un ritmo de vida más acorde con sus valores personales es cada vez más común entre las figuras públicas que, tras alcanzar la cima, se dan cuenta de que la felicidad no reside exclusivamente en el reconocimiento masivo. Podrían haber descubierto una vocación artística diferente, haberse interesado por causas sociales.
O simplemente haber anhelado la calma y la intimidad que la vida de estrella a menudo impide. Otra línea de pensamiento es la de las dificultades inherentes a la industria. La fama puede ser efímera, y las presiones para mantenerse en la cima son enormes. El escrutinio constante, la falta de privacidad, las demandas emocionales de estar siempre encendido pueden pasar factura. Es plausible que en algún momento ambos hayan sentido que el precio de la fama era demasiado alto y que deseaban un respiro, una oportunidad para reconectar consigo mismos. Y este respiro quizás se extendió más de lo esperado, convirtiéndose en una ausencia prolongada. La industria del entretenimiento es un torbellino de expectativas, críticas y la constante necesidad de reinventarse. Para algunos, esta vorágine puede ser agotadora, llevando a una reflexión profunda sobre el verdadero significado del éxito y la satisfacción personal. El deseo de un retiro, aunque sea temporal, para recargar energías, procesar experiencias y reevaluar prioridades, es una reacción humana comprensible ante un entorno tan demandante. Ahora, ¿qué hay de los rumores que los vinculan a eventos específicos o a terceros? Es importante recordar que en muchos casos, estas son solo especulaciones sin fundamento. La especulación es una parte inherente de la cultura de las celebridades, pero no siempre se basa en hechos. A menudo los medios de comunicación o los fanáticos buscan una explicación, y cuando no la encuentran, tienden a inventarla. Y en el caso de personajes tan queridos, la gente quiere creer que hay una historia detrás, una razón poderosa para su ausencia. La ausencia de información concreta abre la puerta a la imaginación colectiva, donde se tejen narrativas que, si bien pueden ser atractivas, carecen de base fáctica. Es fundamental discernir entre lo que son rumores infundados y la posible existencia de circunstancias reales que los motivaron a retirarse. Sin embargo, sin evidencia sólida, cualquier afirmación categórica sobre influencias externas o terceros cae en el terreno de la mera conjetura. Consideremos también el aspecto de las relaciones personales. A veces las decisiones profesionales están intrínsecamente ligadas a la vida privada. Cambios en las relaciones, decisiones familiares, o simplemente la necesidad de priorizar ciertos aspectos de la vida pueden influir significativamente en las carreras. Si Khan y Demet compartían una conexión especial, como muchos fans creían o deseaban, es posible que hayan tomado decisiones conjuntas o que las trayectorias de uno hayan influido en las del otro. Las decisiones vitales importantes, como formar una familia, cuidar de seres queridos, o simplemente buscar una estabilidad emocional, pueden llevar a un replanteamiento de las prioridades profesionales. En el caso de figuras públicas, estas decisiones personales a menudo se interpretan como actos dramáticos o misteriosos, cuando en realidad pueden ser simplemente manifestaciones de una vida adulta y sus complejas dinámicas. Sin embargo, es crucial destacar que hasta ahora, no ha habido una revelación oficial contundente que explique al detalle el misterio. Y es precisamente esa falta de claridad lo que ha mantenido viva la llama de la curiosidad. La ausencia de una verdad al descubierto oficial permite que cada uno de nosotros construya su propia narrativa, su propia interpretación de los hechos. Y ahí reside gran parte del encanto de este misterio, en la posibilidad de imaginar, de teorizar, de mantener viva la esperanza de que algún día, quizás, se desvele el enigma por completo. Esta brecha de información es un caldo de cultivo para la especulación, y aunque pueda ser frustrante para quienes buscan respuestas definitivas, también permite que la historia de Khan y Demet siga resonando en la imaginación colectiva. La ausencia de una narrativa oficial fuerza a la audiencia a llenar los vacíos, convirtiendo su retiro en un lienzo para proyectar sus propias teorías y deseos. Podríamos pasar horas analizando cada pequeño detalle, cada aparición pública o ausencia, intentando descifrar un código que quizás ni siquiera exista. Pero lo que sí podemos afirmar es que el impacto que Khan y Demet tuvieron en su momento fue innegable. Dejaron una huella en la memoria colectiva, y esa huella es la que hace que su historia siga siendo relevante y que la pregunta de ¿qué pasó? Resuene en muchos de nosotros. El talento y la conexión que establecieron con su público son el legado que perdura, y es precisamente esa huella la que alimenta el interés en su paradero y sus motivaciones. La forma en que irrumpieron en el panorama artístico y la impresión que dejaron es la raíz de la persistente curiosidad sobre su aparente desaparición. Es posible que la verdad sea mucho más simple de lo que imaginamos, o quizás más compleja. Puede que simplemente hayan decidido que era hora de seguir adelante, de explorar otras facetas de la vida, y que el misterio se haya creado por la expectativa del público, por esa necesidad de tener siempre una historia completa y cerrada.
Pero la ausencia de esa explicación formal ha convertido su partida, o su pausa, en un enigma fascinante. A veces, la realidad es menos dramática que las historias que creamos en nuestra mente. Quizás su retiro fue simplemente una decisión personal, libre de conflictos o presiones externas, y la expectación del público ha magnificado la falta de información hasta convertirla en un misterio. La belleza de este enigma reside en su ambigüedad, permitiendo que cada uno interprete su ausencia según su propia visión. En resumen, el misterio de Cán y de Met gira en torno a una aparente salida del foco de atención pública sin una explicación clara y definitiva. Las teorías van desde un deseo de privacidad hasta conflictos internos o presiones externas, pero sin confirmación oficial, todo sigue siendo objeto de especulación. Lo que sí es cierto es que su legado artístico y el cariño del público persisten, manteniendo viva la pregunta de cuál es la verdadera historia detrás de su alejamiento. El impacto que tuvieron en su momento, la conexión que forjaron con su audiencia, y la naturaleza misma del mundo del espectáculo, donde la visibilidad es clave, hacen que su aparente retiro sea un tema de constante debate y curiosidad. ¿Y a ustedes, queridos espectadores, qué les parece esta historia? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado con Cán y de Met? Nos encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Compartan sus ideas, debatan, y ayudemos entre todos a desentrañar este misterio. Si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido intrigante como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también se sumen a la conversación, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje, y nos vemos en el próximo vídeo.